Introducción a las funciones lógicas. Una función lógica o matemática puede interpretarse como una máquina. En una función, podemos ingresarle datos, que son los valores de las variables independientes. Valores de x en este caso. Por ejemplo, si tenemos x igual a 5, el dato se procesará por la función. Procesarla quiere decir realizar los cálculos mediante operaciones básicas como sumas, restas, multiplicación, etc. Con esto obtendremos el resultado, que es el valor de la variable dependiente, y. En una máquina, las entradas de datos son provistas por sensores, botones, datos binarios, etc. Estos datos se procesan mediante compuertas lógicas, para obtener una salida binaria, que pueden ser otros datos binarios, o unos y ceros para controlar el encendido de motores, luces, etc. Las compuertas lógicas no están dispuestas al azar. Estas se combinan para formar una función. Pero no una función matemática, sino una función lógica. Fíjense que la función se puede representar mediante compuertas lógicas. Una suma con una compuerta OR. Una multiplicación con una compuerta AND, y una negación, que se representa con una línea arriba de la letra, con una compuerta NOT. Esto quiere decir, que un proceso se puede representar mediante una función. Es decir, la máquina siempre sabe qué hacer, porque procesa los datos con una función. La clave estaría entonces, en poder encontrar la función indicada para cada proceso, para luego poder realizar el circuito correspondiente, que procese los datos correctamente. Primero observemos que existen dos tipos de funciones: la forma canónica disyuntiva, y la conjuntiva. La disyuntiva está hecha con minitérminos, es decir, una suma de productos. Cada término se separa por sumas. Cada término está compuesto por multiplicaciones. La conjuntiva es al revés. Está hecha con maxitérminos, es decir, un producto de sumas. Cada término está compuesto por sumas. Se puede usar cualquiera de las dos para expresar el funcionamiento de un proceso. Dichas funciones serán distintas, por su forma, pero pueden ser equivalentes. Esto quiere decir que ambas realizan el mismo proceso. Para saber si realizan el mismo proceso, se necesita saber su tabla de verdad. La tabla de verdad expresa todas las combinaciones posibles de las entradas, y muestra cuál sería su salida. De esta forma se puede saber cómo responderá la función para cada situación. Si dos funciones contienen la misma tabla de verdad, serán equivalentes. Se ve que en este caso, no son equivalentes. Para poder realizar una de estas máquinas, que realicen algún proceso, lo que debemos aprender entonces es a realizar la tabla de verdad de un proceso, realizar la función de la tabla de verdad, y viceversa. Realizar el circuito de una función. Adicionalmente, las funciones, y por ende los circuitos, se pueden optimizar para obtener uno equivalente, pero más chico, que nos permitirá ahorrar compuertas lógicas, y por ende será más económico y simple de realizar. Esto se hace mediante el álgebra de Boole, o por método de mapas de Carnot.